El taller del ático de la vieja mansión era siempre un refugio para Angela Hathaway después del atardecer. Allí, entre las sombras caprichosas y el olor a óleo, podía ser ella misma, o mejor dicho, la parte de sí misma que mantenía cuidadosamente oculta al público. La luz de la luna que entraba por la amplia claraboya daba a los cuadros inacabados un brillo misterioso. Ángela pasó la mano por la superficie rugosa del lienzo. La última obra, creada bajo el seudónimo de Lillian Mast, estaba casi terminada. La composición abstracta, construida sobre contrastes de escarlata y añil, era sorprendentemente diferente de su estilo habitual. La oficial Angela Hathaway se especializó en paisajes urbanos realistas, que los críticos calificaron de soplo de aire fresco en la era del posmodernismo. Sus cuadros adornaban las paredes de las galerías respetables, se comentaban en las veladas y los coleccionistas hacían cola para conseguir nuevas obras. Pero a escondidas de todos, incluso de su marido Brody, creaba obras completamente diferentes. Lillian Mast surgió hace 5 años, cuando Angela se dio cuenta de que ya no podía contener sus impulsos creativos más allá de su estilo habitual. Se inventó un seudónimo, encontró una galería poco conocida en la otra punta de la ciudad y empezó a exponer allí obras experimentales. Poco a poco, Lillian Mast encontró su propio público, reducido pero devoto. Los críticos calificaron su obra de «beau», «dusty» y penetrantemente sincera. Nadie se imaginaba que tras la firma LM se escondía una famosa artista cuyos Beaton cuadros se vendían por sumas de 5 cifras. Ángela se hundió en un destartalado sillón de cuero en un rincón del estudio. A través del cristal polvoriento podía ver las luces de la ciudad por la noche, su fuente de inspiración favorita para sus obras formales, pero ahora sus pensamientos estaban en otra cosa. Mañana se inauguraba una exposición de jóvenes artistas en la que Brody presentaría a su nueva protegida, una tal Prudy Remington. Hablaba de ella con un entusiasmo inusitado, lo que hizo que Angela se sintiera vagamente incómoda. Su mirada se deslizó hacia la fotografía que había sobre la mesa junto a su silla. Brody y ella en la inauguración de su exposición individual 3 años atrás. Ella con un elegante vestido negro, él con un traje impecable, ambos sonriendo a la cámara. Una imagen de la pareja perfecta del mundo del arte. Todo parecía tan simple y sencillo en aquel momento. Ahora Brody se quedaba hasta tarde en la galería cada vez más a menudo, explicando que estaba preparando exposiciones de artistas emergentes. Siempre apoyaba a los jóvenes talentos. Era su pasión. Así se conocieron. Se fijó en su obra en una exposición de estudiantes y le propuso colaborar. Un año después se casaron. Ángela se levantó y se asomó a la ventana. El aire de la noche le refrescó la cabeza, le ayudó a pensar con más claridad. Quizás se estaba alterando por nada. Brody era un profesional, y encontrar nuevos nombres en el arte formaba parte de su trabajo. Y, sin embargo, algo había cambiado últimamente. Se había vuelto distraído, menos interesado en su trabajo, apenas visitaba su estudio oficial en la planta baja. Ahora mismo, sin embargo, tenía otras cosas en las que centrarse. La exposición de la obra de Lillian Mast se inauguraba en una semana, y había que terminar el último cuadro. Ángela volvió a su caballete y cogió el pincel. Encontraba un placer especial en esas horas nocturnas a solas con su lienzo. Allí podía ser ella misma, sin pensar en lo que dirían los críticos o los compradores. Trabajó hasta el amanecer, y cuando los primeros rayos de sol tocaron los tejados de las casas, el cuadro estaba terminado. Ángela dio un paso atrás y observó el resultado con mirada crítica. Esta obra era especial, más explícita y personal que las anteriores. Quizá reflejaba sus ansiedades y premoniciones. Puso la firma familiar en la esquina, LM, y empezó a guardar los pinceles. Era hora de volver a su papel de Angela Hathaway,
artista de éxito y esposa modelo. Al bajar las escaleras oyó un portazo. Brody había llegado a casa. Por lo que parecía, intentaba moverse en silencio para no despertarla. Angela se quedó paralizada en medio de las escaleras. Su marido olía a un perfume desconocido. Angela no se molestó en bajar a desayunar. El olor del perfume del desconocido la persiguió mientras se duchaba y se ponía su aspecto habitual de artista de éxito. Un vestido riguroso, pendientes de perlas, maquillaje discreto. Cuando entró en la cocina, Brody ya se había marchado, dejando una nota en la que decía que iba a reunirse con posibles inversores. La inauguración de la exposición de jóvenes artistas comenzó a las 7 de la tarde. Angela llegó deliberadamente media hora tarde. No quería estar presente en las primeras críticas favorables que solían acompañar a tales acontecimientos. La galería estaba situada en un barrio de moda, entre edificios antiguos restaurados. En el interior se respiraba un hervidero de entusiasmo. Brody, inmaculado con un traje gris, charlaba animadamente con un grupo de personas cerca de un lienzo de grandes dimensiones. Ángela se acercó despacio, observando el cuadro. Algo en la composición le resultaba vagamente familiar. Una cierta inclinación de las líneas, una combinación de colores característica. Brody se fijó en ella y le dedicó una sonrisa que denotaba un sutil nerviosismo. A su lado había una mujer joven, alta, pelirroja y con la espalda anormalmente recta. Prudy Remington. Llevaba un vestido verde ajustado que realzaba su esbelta figura. Ángela, querida, por fin estás aquí. Te presento a Prudy, nuestro último descubrimiento. Su trabajo es absolutamente impresionante, ¿verdad? Prudy sonrió y le tendió la mano. Sus dedos estaban fríos y secos. S.R.A. Hathaway, es un honor. Brody me ha hablado mucho de usted. Angela respondió con una sonrisa profesional. Lo mismo digo. Brody ha hablado a menudo de su talento. Era mentira. Su marido apenas había mencionado a Brody hasta hacía poco. Volvió a mirar el cuadro. Ahora se daba cuenta exactamente de lo que le resultaba familiar. El concepto general le recordaba a una de las primeras obras de Lillian Mast, expuesta hacía 2 años en una pequeña galería de las afueras de la ciudad. Pero había algo más, algún detalle. ¿Qué te parece? La voz de Prudy interrumpió sus cavilaciones. Había en ella una mal disimulada petulancia. Interesante técnica, respondió Angela con diplomacia. ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Desde que tengo memoria, pero en serio, unos 3 años. Brody fue el primero en ver el potencial de mi trabajo. Prudy lanzó una rápida mirada al marido de Angela, y algo íntimo, casi posesivo, destelló en esa mirada. Durante toda la tarde, Angela fue de cuadro en cuadro, escrutando el trabajo de Prudy. Cada minuto que pasaba aumentaba su inquietud. En algunos de los cuadros encontró sutiles pero evidentes paralelismos con su propia obra, creada bajo seudónimo. Era como si alguien hubiera tomado los elementos básicos, los hubiera mezclado y hubiera creado algo nuevo, pero conservando el fantasma del original. Brody prácticamente nunca se separaba de Prudy, presentándola a importantes coleccionistas y críticos. Su mano le tocaba el codo o la espalda de vez en cuando, gestos que podrían haber parecido casuales si no le conocieras tan bien como Ángela. Al final de la velada, todo el mundo hablaba de la nueva estrella. Prudy aceptaba los cumplidos con fingida modestia, pero había triunfo en sus ojos, sobre todo cuando miraba a Ángela, como retándola. Brody y ella condujeron a casa en silencio. Él estaba absorto en sus propios pensamientos, golpeando distraídamente el volante con los dedos. Ángela miraba por la ventanilla, recordando las fotos de la exposición y comparándolas con su propio trabajo bajo seudónimo. Ahora estaba casi segura de que las coincidencias no eran casuales. Aquella noche subió de nuevo a su estudio secreto. Sacó una carpeta con los bocetos que había hecho en los últimos años. Empezó a comparar,
a analizar, a buscar pruebas. Tenía que haber alguna pista. Estaba amaneciendo fuera de la ventana cuando Angela encontró por fin lo que buscaba: el catálogo de una pequeña exposición de hacía 2 años, en la que se había mostrado por primera vez la obra de Lillian Mast en el estilo que Prudy utilizaba ahora. En la última página del catálogo había una foto de grupo de los participantes, y allí, en una esquina, apenas distinguible, había una joven pelirroja. El inquietante descubrimiento mantuvo en vilo a Angela. Empezó a visitar más a menudo las exposiciones de Prudy, escudriñando cada nueva obra. Lo que al principio parecía una mera coincidencia se fue perfilando poco a poco. Angela se detuvo ante la nueva obra de Prudy y, de repente, algo familiar llamó su atención. Había una pequeña mancha de pintura en la esquina derecha del cuadro, fuera de lugar y extraña. Angela recordaba muy bien cómo 2 años atrás, mientras trabajaba en el cuadro Amanecer sobre la ciudad bajo el seudónimo de Lillian Mast, había goteado accidentalmente la pintura equivocada. Entonces tuvo que improvisar para incorporar este error a la composición general. Añadió unas cuantas pinceladas, convirtiendo un punto aleatorio en un interesante acento luminoso. Y ahora Prudy había copiado sin pensar ese punto, sin comprender claramente su propósito ni saber cómo había llegado a él. Aquella tarde, sentada en su taller secreto, Angela empezó a fijarse en otros detalles similares del trabajo de Prudy. Lo copiaba todo mecánicamente, sin darse cuenta de su esencia. Trazos aleatorios que Angela convertía en hallazgos artísticos, errores que se convertían en peculiaridades de estilo. Brody se limitaba a esbozarlos, sin darse cuenta de que cada uno de esos detalles tenía su propia historia y significado. Brody no notó nada sospechoso. Le fascinaba el talento natural de su protegida y admiraba su comprensión intuitiva del color. Angela le observaba con creciente amargura. Últimamente estaba cada vez menos en casa, siempre encontraba excusas para reunirse con Prudy, hablar de futuras exposiciones, reunirse con coleccionistas, consultar sobre nuevas obras. La semana siguiente, Prudy presentó una nueva serie de cuadros. Angela acudió sola a la inauguración. Brody estaba ocupado con asuntos de organización en algún lugar de las salas traseras de la galería. Al detenerse frente a la pieza central, sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. El cuadro tenía la letra de su última obra, la que había creado la noche antes de conocer a Prudy, una obra que aún no había sido expuesta. Eso solo significaba una cosa: alguien había estado en su taller secreto, alguien con acceso a la casa, y de pronto todas las piezas del rompecabezas encajaron: los regresos tardíos de Brody, sus despistes, el leve aroma del perfume de otra persona. El tintineo de las copas y el murmullo de las voces pasaron a un segundo plano. Angela se quedó mirando el cuadro, tratando de hacer frente a una oleada de ira y resentimiento. Prudy estaba en el otro extremo de la sala, rodeada de entusiastas admiradores. Su pelo rojo brillaba como lenguas de fuego a la luz de los focos de la galería. Captó la mirada de Angela y levantó ligeramente su copa de champán en un brindis burlón. Ahora, al contemplar la sonrisa de suficiencia de la mujer, Angela se dio cuenta de que ni siquiera era consciente de la profundidad de su plagio. Prudy copiaba métodos técnicos mecánicamente, sin comprender su esencia, sin sentir la lógica interna que había detrás de cada decisión. Era como una actriz, que copia impecablemente los gestos pero no comprende la esencia del papel. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Brody. «Lo siento, llego tarde, no me esperes para cenar». Angela guardó lentamente el teléfono. Tenía que decidir qué hacer a continuación con esta maraña de mentiras, traiciones y creatividad robada. Una fría mañana de domingo, el mundo cuidadosamente construido por Angela empezó a desmoronarse. Se levantó temprano para descubrir que Brody no había vuelto a casa. El teléfono estaba en silencio,
sin llamadas ni mensajes. En las últimas semanas había ocurrido cada vez con más frecuencia, pero hoy algo la impulsó a entrar en su despacho. La luz del sol se reflejaba en el escritorio de caoba. Ángela sacó lentamente los cajones, uno a uno, sin saber lo que buscaba. En el último cajón, bajo una pila de papeles, encontró un pequeño cuaderno forrado en piel. Al abrirlo, reconoció la letra de su marido, apresurada, con una inclinación característica. Las anotaciones eran breves, sobre todo fechas y horas, pero entre ellas había anotaciones. P. Nueva serie. Reunión con P en el estudio. P. Discusión sobre la exposición. Y de repente, P. Es increíble. No puedo dejar de pensar en ella. Ángela cerró de golpe el cuaderno, pero continuó su búsqueda. Otro cajón contenía una pila de recibos de restaurantes, aquellos a los que Brody y ella habían ido juntos alguna vez. Ahora se llevaba el otro allí. Ángela rastreó las fechas. Habían empezado más o menos en la misma época en que Brody había aparecido por primera vez en su galería. Hojeó el calendario del teléfono de Brody. Se lo había dejado en casa. Otro descuido desacostumbrado. Reuniones de trabajo, exposiciones, presentaciones, y entre ellas breves notas P. Algunas de las anotaciones correspondían a los mismos días en que decía que se reunía con inversores o trabajaba hasta tarde. En el bolsillo de su chaqueta, tirado descuidadamente en el respaldo de su silla, había un recibo de un hotel. El mismo hotel donde habían pasado su luna de miel. La fecha era de anteayer. Ángela recordó que Brody había dicho que iba a una conferencia en una ciudad vecina. Se hundió en la silla, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. Todas estas semanas se había centrado en el plagio del trabajo, en la traición a la profesionalidad. Pero la realidad era mucho más dolorosa. Brody no solo le estaba robando su trabajo, le estaba robando su vida. De repente le vinieron a la mente docenas de pequeñas cosas. Cómo Brody había dejado de interesarse por sus nuevos cuadros, lo distante que se había vuelto, cómo le cambiaba la voz cuando hablaba de una joven promesa del arte, cómo había empezado a usar otra colonia y a comprarse camisas nuevas, cómo una vez había notado un rastro de pintalabios en su cuello, pero se había convencido a sí misma de que había sido un accidente. El sonido de la puerta al abrirse se oyó en el pasillo. Brody había vuelto. Ángela le oyó subir las escaleras, silbando una melodía. Se quedó inmóvil, aferrando el cuaderno con sus notas. Unos pasos se acercaron al estudio. Brody se quedó inmóvil en la puerta al ver a su mujer. Su rostro se contorsionó por un momento antes de poder adoptar una máscara de calma. Llevaba la corbata descolocada y la camisa arrugada. Olía a perfume ajeno, el mismo perfume que Ángela empezaba a reconocer. «¿Has vuelto?» Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «¿Ha sido un éxito la conferencia?» Dudó una fracción de segundo. «Sí, muy productiva. Siento no haberte avisado. Mi teléfono se quedó sin batería». Ángela pasó el resto del día en su taller secreto mirando un cuadro inacabado. Ahora tenía 2 traiciones sobre las que hacer algo. Después de esa mañana, Ángela comenzó a observar. Era como si estuviera viendo una obra de teatro en la que ella misma interpretaba el papel de la esposa ciega y feliz. Ya no necesitaba buscar pruebas, ahora se fijaba en todo. La forma en que Brody se animaba al mencionar a Prudy, la forma en que su mano se quedaba en su cintura un poco más de lo necesario, la forma en que intercambiaban miradas rápidas, pensando que nadie les estaba mirando. En la inauguración de la siguiente exposición, Ángela se colocó en la barra con vistas a toda la sala. Prudie brillaba con un vestido del color del vino de Borgoña, cosechando elogios arrebatadores. Su nueva serie de obras era un éxito, otro plagio del seudónimo de Ángela, pero ahora parecía casi una ocurrencia tardía. Brody se quedó con su protegida toda la noche. Le presentó a coleccionistas, críticos,
galeristas, a todas aquellas personas a las que él había dado a conocer la obra de Angela. En sus ojos ardía el mismo entusiasmo del descubridor con el que una vez miró a su futura esposa. Cada mañana Brody salía más temprano y regresaba más tarde. Sus excusas se hacían más descuidadas. Era como si perdiera interés en mantener las apariencias. Conferencias, reuniones con clientes, asuntos urgentes. Ángela asentía en silencio, fijándose en las corbatas y camisas nuevas que no se compraba. Un día pasó por delante de su restaurante favorito y los vio a los dos en una mesa junto a la ventana. La misma mesa en la que Brody se le había declarado una vez. Brody reía con la cabeza inclinada hacia atrás y él la miraba con aquella ternura especial que Angela recordaba de memoria. Al día siguiente, Angela siguió su coche. El camino cruzaba la ciudad, hacia el casco antiguo, donde la pequeña Bluebird Gallery, el lugar donde se exponía la obra de Lillian Mast, se escondía entre los edificios destartalados. Angela aparcó en el lado opuesto de la calle y observó cómo Brody y Prudy pasaban casi 2 horas en la galería. A través de los grandes ventanales podía verlos pasar de un cuadro a otro, Brody explicando algo apasionadamente y Prudy tomando notas en un cuaderno. Era aquí, en esta pequeña galería, lejos de las lujosas salas de exposición, donde Prudy encontraba inspiración para su trabajo. Al parecer, Brody la traía aquí con regularidad, admirando el talento de la desconocida artista Lillian Mast, sin darse cuenta de que estaba mostrando la obra de su propia esposa. Angela había visto a Prudy haciendo fotos de los cuadros con su teléfono, probablemente para verlos más de cerca. El galerista, el anciano señor Morrison, solo conocía a Angela como Lillian. Siempre acudía con peluca y gafas oscuras para preservar su anonimato. Ahora mostraba alegremente su obra a nuevos entendidos en arte, ignorantes del verdadero propósito de sus visitas. Entonces se encontró con ellos en el salón de arte. Brody estaba ayudando a Prudy a elegir pinturas. Sus dedos se deslizaban sobre los tubos, explicándole las diferencias de tonos, igual que una vez se las había explicado a ella. No se dieron cuenta de que Angela estaba detrás del estante de los pinceles. Prudy floreció por la atención. Empezó a vestirse con ropa más cara y a mostrarse más segura de sí misma. En el siguiente vernissage, ya no se limitó a estar junto a Brody, sino que se comportó como una anfitriona. Angela vio cómo algunos de los clientes habituales de la galería empezaban a dirigirse a Prudy en lugar de a ella para cuestiones de organización. En el estudio de Prudy, donde Angela se había dejado caer un día con el pretexto de hablar de una futura exposición, se había fijado en la fotografía de Brody que había sobre la mesa. Era la misma que tenían en casa, pero más reciente. Prudy ni siquiera había intentado ocultarla. Todas las noches, subiendo a su estudio secreto, Angela trabajaba en nuevos cuadros, volcando en ellos todo su dolor y su rabia. El trabajo de Lillian Mast se hizo más agudo, más duro. Ella sabía que Prudy seguiría copiándola sin darse cuenta de su verdadero significado, y había una especie de justicia perversa en ello. Pero el verdadero golpe fue el día en que las vio salir de la joyería. Prudy tenía la mano metida en el bolsillo del abrigo y Brody tenía la misma sonrisa en la cara que Angela recordaba de su compromiso. En ese momento se dio cuenta de que era hora de dejar de actuar. Era hora de arrancarse todas las máscaras de una vez. En una vieja caja de zapatos, Angela guardaba todos los catálogos de las exposiciones de Lillian Mast. Los colocó en el suelo del estudio siguiendo una cronología. 5 años de creatividad plasmados en páginas brillantes. Junto a ellos, colocó impresiones de fotografías de las exposiciones de Prudy, tomadas metódicamente a lo largo de los últimos meses. Ahora que el patrón era evidente, Angela podía trazar la evolución del plagio. Las primeras obras de Prudy habían sido burdas copias, casi un robo descarado.
Poco a poco aprendió a disimular los préstamos cambiando la combinación de colores o la disposición de los elementos, pero la esencia seguía siendo la misma. Robaba las ideas de otros sin comprender su significado profundo. Angela sacó sus diarios de trabajo. En ellos anotaba todos los detalles técnicos de la creación de cuadros, incluidos los errores y hallazgos ocasionales. Aquí había una entrada de hacía 2 años sobre aquella desafortunada mancha de pintura que Prudy había copiado sin pensar. Aquí hay una descripción de los experimentos con texturas que llevaron a la creación de una textura concreta en la serie Crepúsculo Urbano. Prudy repitió esta textura en sus obras recientes, pero sin comprender la técnica, el resultado salía plano y sin vida. Con cada nueva prueba, la confianza de Angela aumentaba. Empezó a elaborar un expediente detallado, fotografiando fragmentos relevantes de cuadros, anotando fechas, registrando relatos de testigos presenciales. El propietario del Blue Bird, ignorante de la inminente exposición, le habló de buena gana de las frecuentes visitas de un joven artista pelirrojo con mecenas. En el disco duro de su ordenador, Angela guardó fotografías de todas las etapas de los cuadros, desde los primeros bocetos hasta los retoques finales. Empezó a cotejarlas con el proceso de trabajo de Prudy, anotando fechas y detalles. La imagen era clara. Después de cada visita al Blue Bird, al cabo de un tiempo aparecía una nueva obra de Prudy, sospechosamente parecida a algo de la colección de Lillian Mast. El caso de la serie Sueños Urbanos era especialmente revelador. Angela recordaba haberla creado. El primer cuadro lo pintó durante un fuerte resfriado, y la fiebre dio a la obra un brillo de colores especial, casi doloroso. Apenas podía mantenerse en pie en aquel momento, pero siguió pintando, y este estado mental alterado se reflejó en las inusuales combinaciones de colores. Prudy intentó reproducir estos tonos, pero su copia no parecía natural. Era imposible copiar lo que había nacido de la experiencia y el sufrimiento personales. En el proceso de recopilación de pruebas, Angela descubrió algo inesperado: rastros de su propia evolución como artista. Mirando catálogos antiguos, vio cómo cambiaba su estilo, cómo crecía su habilidad, cómo hallazgos accidentales se convertían en técnicas conscientes. Y con cada hallazgo se hacía más evidente lo superficial que había sido la copia de Prudy. Una tarde, mientras revisaba viejos recibos, Angela encontró uno de una tienda de artículos de arte. Recordó aquel día. Había comprado una imprimación especial que, combinada con sus pinturas favoritas, producía un efecto inesperado. Ese efecto se había convertido en parte de su estilo. Prudy intentó reproducirlo, pero utilizó una imprimación normal. El resultado fue muy diferente, aunque no pareció darse cuenta de la razón del fracaso. En su diario, Angela empezó a llevar una cronología paralela. A la izquierda, la historia de su propio trabajo; a la derecha, la aparición de las copias de Prudy. Estas páginas, que se iban llenando poco a poco, se convirtieron en una prueba irrefutable del plagio sistemático. Cada entrada, cada fotografía, cada coincidencia de fechas se sumaban para formar un cuadro convincente. Pero el descubrimiento más extraño fue la forma en que Prudy copiaba incluso elementos personales de los cuadros. En las obras de Lillian Mast, Angela escondía a menudo pequeños detalles que solo eran significativos para ella: el número de la casa donde creció, la fecha de su matrimonio con Brody, la silueta de su gato favorito. Prudy trasladaba irreflexivamente estos detalles a sus cuadros, sin ser consciente de su significado, convirtiendo símbolos personales en elementos decorativos sin sentido. Las pruebas reunidas ocupaban una carpeta entera. Angela la guardó en la caja fuerte donde guardaba los bocetos más valiosos. Ahora quedaba decidir cómo y cuándo utilizar esa información. Se acercaba la hora de la velada benéfica en la galería donde Prudy iba a presentar su nueva serie de obras. A primera hora de la mañana,
Angela solía ver a Prudy entrar en su estudio del barrio de moda de la ciudad. Desde fuera, todo parecía perfecto. Una joven artista que se apresuraba a trabajar, llena de planes creativos. Pero Angela conocía la verdad que se ocultaba tras esa fachada. Empezó a grabar la rutina diaria de Prudy. Los martes y jueves acudía a la Bluebird Gallery y pasaba allí varias horas. Angela se dio cuenta de que, después de cada visita, Prudy se sentaba a trabajar en una nueva obra que invariablemente contenía elementos de los últimos cuadros de Lillian Mast. Un día, Angela la siguió a una tienda de arte. Prudy eligió metódicamente los mismos materiales que utilizaba Lillian: pinceles especiales, determinadas marcas de pintura, una imprimación especial. Pero incluso con herramientas casi idénticas, no conseguía los mismos resultados. A su trabajo le faltaba alma, comprensión de la técnica, ese fuego interior que convierte la artesanía en arte. En las redes sociales, Prudy creó la imagen de una artista inspiradora. Colgaba fotos de su proceso de trabajo, pero Angela se fijaba en la posición incorrecta de sus pinceles, en los ángulos erróneos de su caballete. Prudy posaba para hacer fotos bonitas, pero era obvio que no entendía muy bien el proceso de creación de cuadros. En su estudio, al que Angela fue una vez con el pretexto de hablar de una futura exposición, no había rastros de trabajo real, ni manchas de pintura en el suelo, ni bocetos en las paredes. Todo parecía demasiado limpio, demasiado escenificado. En un rincón había una pila de revistas de arte con marcapáginas con artículos sobre Lillian Mast. Angela se había enterado a través de conocidos comunes de que Prudy había trabajado en una agencia de publicidad antes de entrar en sus círculos. No tenía estudios de arte, ni exposiciones, ni siquiera trabajos de aficionada. Era como si hubiera salido de la nada, ya convertida en una estrella emergente. Angela empezó a grabar conversaciones con otros artistas y galeristas. Muchos observaron la extraña irregularidad de la técnica de Prudy. Algunos elementos se ejecutaban a la perfección, mientras que simples detalles le causaban dificultades. Prudy no podía explicar su proceso creativo y utilizaba frases generales como inspiración y visión interior. En una fiesta, Prudy, que había bebido mucho, empezó a hablar de arte. Angela, sentada en el rincón más alejado, grababa con un dictáfono mientras se confundía en términos básicos y nombraba incorrectamente técnicas pictóricas. Pero el momento más revelador fue cuando preguntaron a Prudy por la influencia de varios artistas en su obra. Mencionó nombres que claramente había recogido de conversaciones casuales sin darse cuenta de su importancia. En una entrevista concedida a un periódico local, Prudy habló de su método especial para trabajar el color. Angela sonrió al leer el artículo. Era una repetición literal de una técnica que ella misma había desarrollado a lo largo de años de experimentación. Prudy había utilizado incluso las mismas expresiones, oídas obviamente durante las conversaciones en la galería. Un día, Angela siguió a Prudy a su piso. A través de la ventana pudo verla trabajando en un nuevo cuadro, mirando constantemente las fotos de su teléfono. Sus movimientos eran mecánicos, tentativos, como copia un estudiante que no comprende la esencia de lo que está haciendo. Cada vez aparecían más notas en el cuaderno de Angela: fechas, coincidencias, detalles. Anotó cómo Prudy intentaba repetir complejas transiciones de color sin comprender el principio de su creación. Cómo copiaba sin pensar soluciones compositivas sin darse cuenta de su lógica interna. El caso del último cuadro de Prudy fue especialmente revelador. Intentó reproducir un efecto que, en la obra de Lillian Mast, resultaba de la interacción de los colores con la tierra secada de forma desigual. Sin comprender la naturaleza de este efecto, Prudy creó algo similar en apariencia, pero carente de la profundidad y la vivacidad que solo se consiguen con un conocimiento real del material. Cada nuevo día traía nuevas pruebas.
Ángela las recogía metódicamente, construyendo una cadena de pruebas irrefutables. Sabía que pronto llegaría el momento en que todas estas mentiras se derrumbarían, sepultando bajo sus escombros tanto el amor robado como el arte robado. Las invitaciones para la recaudación de fondos estaban impresas en un costoso papel gofrado. Ángela sostenía la suya entre las manos, alisando las letras doradas con los dedos. La invitada especial de la velada, la estrella emergente del arte contemporáneo Prudy Remington, presentará su nueva serie de obras. La cita era el viernes siguiente. Los preparativos para la velada estaban en pleno apogeo. Brody se había instalado prácticamente en la galería, supervisando personalmente cada detalle. Ángela observaba el ajetreo desde la barrera, sin dejar de desempeñar el papel de esposa comprensiva. Incluso se ofreció a ayudar con la organización, lo que le valió una mirada de agradecimiento de su marido y la irritación mal disimulada de Brody. Se estaba instalando una iluminación especial en la sala principal de la galería. Ángela oyó a Prudy exigir un determinado ángulo de luz sobre sus cuadros. Así es como deben verse las transiciones de color, explicó a los técnicos. Ángela sonrió. Era una repetición exacta de sus propios requisitos de iluminación para la obra de Lillian Mast. 3 días antes del evento, las obras de Prudy empezaron a llegar a la galería. Ángela ayudó a colgarlas, anotando para sí cada detalle robado, cada técnica copiada. La nueva serie era la quinta esencia del plagio. Era como si Prudy hubiera decidido utilizar todas las técnicas de Lillian Mast a la vez, sin darse cuenta de que algunas de ellas eran contradictorias. Mientras colgaba los cuadros, Ángela se detuvo en la pieza central. El juego de luces revelaba elementos familiares, las mismas transiciones de color que había estado practicando durante meses. Es un trabajo increíble, dice, más para sí misma. Me recuerda a algo. ¿Algo en concreto? En la voz de Prudy parpadeó un ligero recelo. No, solo una sensación. Ya sabes cómo es. Ves un cuadro y te da la sensación de haber visto esas imágenes antes en alguna parte. Brody, que pasaba por allí, pasó un brazo alrededor de los hombros de Prudy. Los verdaderos artistas siempre encuentran puntos de intersección. Lo que importa es la esencia, no la técnica. Ángela asintió en silencio, observando cómo los dedos de Prudy frotaban nerviosamente la cadena. Brody frunció el ceño. Ángela, cariño, ya sabes que en el arte moderno tiene que haber ciertos cruces. Lo importante no es la técnica, sino el alma que el artista pone en la obra. Oh sí, se estiró Ángela, el alma es lo más importante. La lista de invitados incluía a toda la gente importante del mundo del arte de la ciudad. Críticos, coleccionistas, galeristas, personas cuyas opiniones podían hacer o deshacer la reputación de un artista. Ángela repasó la lista varias veces, tomando nota de quienes conocían bien la obra de Lillian Mast. En su taller secreto, sacó la última obra creada bajo seudónimo, la que Prudy no había tenido tiempo de copiar. Este cuadro iba a ser la prueba clave, el toque final en el cuadro desenmascarador. La víspera del acto, Ángela entró en la galería. Prudy estaba ensayando su discurso ante un auditorio vacío, hablando de búsqueda interior y nuevos horizontes en el arte. Su voz sonaba segura, pero Ángela podía ver cómo le temblaban las manos. «Bonito discurso», dijo Ángela saliendo de las sombras. «Me gustó especialmente la parte sobre encontrar tu propio estilo». Prudy se estremeció. No creía que hubiera nadie más aquí. «Oh, solo vine a comprobar los últimos preparativos. Todo tiene que estar perfecto, ¿no?» La tensión flotaba en el aire. Prudy fue la primera en apartar la mirada, murmurando algo sobre la necesidad de revisar catálogos. En casa, Ángela sacó un vestido de noche negro. En su taller secreto, sacó su última obra, creada bajo seudónimo, la única que Prudy aún no había visto.
El viernes por la mañana, la galería se llenó de floristas, camareros, técnicos. Brody se había ido antes del amanecer. Había una sensación de algo inminente en el aire. El acto benéfico estaba en pleno apogeo. El aroma de perfumes caros flotaba en el aire, las copas de champán tintineaban y los invitados pasaban de un cuadro a otro, intercambiando sus impresiones en voz baja. Angela estaba de pie junto a la columna, observando a Prudy, que estaba resplandeciente con un vestido color marfil. La parte formal comenzó con el discurso de Brody. Habló de nuevos talentos y de una nueva mirada al arte, sin dejar de mirar a Prudy. Angela observó cómo algunos de los invitados le dirigían miradas significativas. Su relación ya era objeto de prudentes cotilleos. Tras el discurso de apertura, Prudy comenzó su presentación. Pasó de un cuadro a otro, hablando de exploración creativa y visión única. Cada palabra resonaba en los oídos de Angela con amarga ironía. Oía sus propias frases robadas junto con su técnica pictórica. Un crítico le preguntó por la influencia de artistas contemporáneos en su obra. Prudy respondió con una frase memorizada sobre la síntesis de diferentes direcciones, pero de repente desvió bruscamente la conversación hacia Angela. Hablando de influencias, es interesante escuchar la opinión de un maestro reconocido. Angela, ¿qué opinas de las tendencias actuales? Aunque quizá a tu edad ya sea difícil seguir el ritmo de las nuevas tendencias. Un susurro apenas audible recorrió la sala. Prudy sonrió, mirando directamente a los ojos de Angela. En esa sonrisa se leía la superioridad de un hombre seguro de su impunidad. Algunos artistas son tan tradicionales en su enfoque, aferrados a viejas técnicas, temerosos de experimentar. No como la generación más joven, no tememos coger lo que nos gusta y crear algo realmente nuevo. Cada palabra era una humillación pública calculada. Prudy hablaba lo bastante alto para que todos la oyeran, pero con la educación suficiente para que fuera imposible indignarse abiertamente. ¿Y tu marido, Angela? Parece que él también aprecia una visión fresca del arte, nuevas ideas, energía joven. Brody, de pie cerca, fingía estar absorto en su conversación con el coleccionista. Angela sentía los ojos de los invitados clavados en ella, simpáticos, curiosos, regodeándose. ¿Sabes cuál es el problema de la vieja escuela? Creen que tienen el monopolio del talento, pero el tiempo no se detiene. La nueva generación llega y coge lo que quiere, y lo hacen mejor. Prudy se acercó más y bajó la voz hasta casi susurrar. No es solo en el arte, ¿verdad? Hay cosas que hay que saber dejar pasar. A medida que pasa el tiempo, más opciones más atractivas. Se hizo un gran silencio en la sala. Todos esperaban la reacción de Angela. Ella se llevó lentamente la copa a los labios y bebió un sorbo de champán. No le tembló ni un músculo de la cara. Un discurso precioso, Prudy, tan sincero. Sabes, yo también he estado preparando un pequeño discurso. Quizás ahora sería un buen momento. Prudy sonrió triunfante. Oh, por supuesto, el público estará encantado con la perspectiva histórica. Angela se dirigió al podio, sintiendo un hormigueo en la punta de los dedos por la expectación. En su bolso había un pendrive con la presentación, la que iba a poner fin a esta farsa, pero aún no había llegado el momento. Dejó que Prudy saboreara su triunfo. Pronto todo cambiaría. Subió al podio y miró a la sala. Los invitados la miraban con curiosidad mal disimulada. Todos esperaban ver cómo reaccionaba la humillada esposa ante el insulto público. Me gustaría decir unas palabras sobre la continuidad en el arte, sobre lo importante que es respetar la tradición y los derechos de autor. Prudy se tensó ligeramente, pero siguió sonriendo. Aún no se había dado cuenta de que su triunfo se convertiría en una caída. En la pasarela, Angela parecía tranquila y serena. Su vestido negro contrastaba con el traje blanco como la nieve de Prudy, creando una confrontación simbólica de luces y sombras.
En el arte hay dos caminos, crear o copiar, y es importante entender la diferencia entre inspiración y plagio. Angela hizo una pausa y pulsó un botón del mando a distancia. El primer cuadro de Lillian Mast apareció en la gran pantalla. Al lado estaba la obra de Prudy, casi idéntica en composición y combinación de colores. Un parecido asombroso, ¿verdad? Pero esto es solo el principio. Las diapositivas se sucedían. Cada nuevo ejemplo hacía evidente el carácter sistemático del plagio. Angela mostró metódicamente fotografías del proceso de creación de los cuadros de Lillian Mast, las fechas de sus primeras exposiciones y, a continuación, la aparición de las copias de Prudy. Los detalles técnicos son especialmente interesantes. Por ejemplo, esta mancha. Un fragmento ampliado del cuadro apareció en la pantalla. Un error accidental que hubo que retocar. Y aquí, la siguiente diapositiva mostraba el trabajo de Prudy. La misma mancha, copiada sin entender su origen. La sala se quedó en silencio. Prudy se puso pálida y sus dedos aferraron convulsivamente su copa de champán. Brody trasladó una mirada confusa de la pantalla a su mujer. Pero lo más interesante es la identidad de Lillian Mast. Angela se quitó del cuello el colgante que guardaba la llave de su taller secreto. Creo que es hora de presentarme. Soy Lillian Mast. Un murmullo recorrió la sala. Críticos y galeristas empezaron a cuchichear cotejando datos. Un coleccionista que había comprado recientemente la obra de Prudy exigió en voz alta una explicación. Todas las pruebas están reunidas aquí. Angela señaló la pantalla donde aparecían fotos de su estudio, documentos y fechas de creación de las obras, incluidos los registros de cómo se crearon los cuadros originales, con detalles técnicos que no se pueden reconocer solo copiando el aspecto. Prudy intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su postura, aún últimamente segura y triunfante, se había vuelto impotente. Brody se quedó de pie, congelado, con la expresión de un hombre que se ha dado cuenta de repente de la magnitud de su error. En cuanto a la energía juvenil y los ojos frescos, Angela se volvió hacia Prudy. Quizá podría hablarles a los presentes de su formación artística o cómo se crearon sus obras originales. Uno de los críticos levantó la mano. Perdone, pero he escrito críticas de la obra de Lillian Mast. ¿Cómo es posible? Muy sencillo. Creé un seudónimo para experimentar con estilos, sin ataduras a las expectativas del público, y alguien lo vio como una oportunidad para robar. La sala empezó a moverse. Los coleccionistas se reunieron en grupos, debatiendo las ramificaciones legales. Los críticos tomaban notas frenéticamente en cuadernos. Prudy se tambaleó hacia la salida, pero un airado galerista le cerró el paso. Exigimos una explicación. ¿Cuántas obras han sido robadas? ¿Qué exposiciones eran falsas? Brody intentó intervenir, pero sus palabras quedaron ahogadas por el estruendo de las voces. Su credibilidad como galerista se desmoronaba junto con la de su protegido. Angela bajó tranquilamente del estrado. Su venganza era completa, pero el triunfo le dejaba un sabor amargo. Atrapó la mirada de su marido. En sus ojos se reflejaba la comprensión de que no solo había perdido su reputación, sino también a su mujer, que era mucho más fuerte y talentosa de lo que él pensaba. Prudy estaba contra la pared, rodeada de gente que le pedía explicaciones. Su carrera, basada en mentiras, se había derrumbado como un castillo de naipes. Los teléfonos de los invitados ya difundían la noticia por toda la comunidad artística. «Creo que la velada ha terminado», dijo Angela en voz baja mientras se dirigía a la salida. A sus espaldas se estaba gestando un escándalo que estaba a punto de sacudir todo el mundo del arte de la ciudad. El estudio parecía especialmente espacioso a la luz de la mañana. Angela estaba contemplando un lienzo inacabado cuando llamaron a la puerta con firmeza. Marta,
la redactora jefe de la revista de arte local, estaba en el umbral con un montón de periódicos frescos bajo el sobaco. «Esta es la primicia del año», entró, extendiendo sobre la mesa ediciones con titulares chillones. «Tenemos que hacer una entrevista. Imagínate, llamadas de Nueva York, de Londres. Todo el mundo quiere una exclusiva. Yo no hago entrevistas». Ángela siguió trabajando, aplicando finas líneas de ocre al lienzo. Después de la exposición, los colores parecían cobrar vida bajo su pincel. Ya no separaba estilos, contenía impulsos, ocultaba emociones verdaderas. Pero el público debe saber la verdad. Esta historia ha puesto patas arriba el mundo del arte. Ya hay teorías conspirativas, versiones disparatadas. La verdad ya está escrita en los lienzos. Quien quiera verla, la verá. Marta se sentó en un viejo sillón de cuero, observando el trabajo de Ángela. «Sabes, siempre he sentido algo especial en el trabajo de Lillian Mast, una especie de madurez de visión. No podía entender cómo una joven artista desconocida podía tener tanta profundidad». En la Galería Brody, mientras tanto, un drama propio se estaba desarrollando. Los coleccionistas exigían tasaciones de las obras de Prudy, y algunos ya habían contratado abogados. Una joven historiadora del arte especializada en arte contemporáneo pasó horas comparando técnicas y fechas de los cuadros. Pocos días después, Ángela recibió una carta de un influyente coleccionista, James Whitmore. Era propietario de 3 obras de Prudy y 2 cuadros de Lillian Mast. «Guardo las cartas de Lillian», le dijo cuando se reunieron en su estudio, que estaba plagado de cuadros. «Ahora entiendo por qué eran tan significativas. No las típicas respuestas de un artista a un coleccionista, sino un verdadero diálogo sobre arte». En el Blue Bird, Morrison vivía las cosas a su manera. Cuando Ángela se pasó por la antigua galería, él estaba sentado frente a álbumes de fotografías de exposiciones pasadas. «Todos estos años», le mostró una fotografía descolorida de la primera exposición de Lillian Mast. «Recuerdo cuando entraste, con peluca y gafas oscuras. Pensé, joven artista extraña, escondiéndose de todo el mundo, pero aquí has creado algo especial. Me diste libertad para crear, sin nombre, sin expectativas. Era exactamente lo que necesitaba». Prudy desapareció de la ciudad sin despedirse en voz alta. Borró sus redes sociales y apagó el teléfono. Fue vista por última vez por un portero del Hotel Ritz que la ayudaba a cargar maletas en un taxi a primera hora de la mañana. «Parecía perdida», dijo a los periodistas. No dejaba de mirar a su alrededor como si alguien la estuviera siguiendo. Una consecuencia inesperada del escándalo fue el aumento del interés por la obra de Lillian Mast. Los precios se dispararon, las galerías ofrecieron contratos. La historia de una artista que creó un alter ego en busca de libertad creativa cautivó la imaginación del público. Los críticos encontraron en esta historia un reflejo de los eternos temas del arte, la búsqueda de uno mismo, la lucha contra las convenciones, el deseo de una verdadera autoexpresión. Brody intentó varias veces hablar con Ángela. Una vez le sorprendió en una galería vacía sentado frente a una de sus primeras obras. «Creía que entendía de arte», le dijo sin darse la vuelta. «Creía que era un experto. Resulta que ni siquiera podía ver a mi propia mujer detrás de sus cuadros». Una semana después llegó un sobre con los papeles del divorcio y una breve nota. «Nunca entendí realmente tu arte. Ahora veo que yo tampoco te entendí a ti. Lo siento por todo». Catherine, conservadora en el Museo de la Ciudad, sugirió organizar una retrospectiva a gran escala. Vino al estudio con un plan preparado para la exposición. Imagínate, todas las obras juntas, tanto las de Ángela Hathaway como las de Lillian Mast, en orden cronológico, para que el espectador pueda seguir la evolución paralela de los estilos, una historia de transformación, una historia de decepción, una historia de encontrarse a uno mismo a través del arte.
¿No es eso de lo que hablan todos los grandes creadores? El taller tenía ahora una atmósfera especial de libertad. Ángela trabajó combinando la técnica de Lillian Mast con su estilo habitual. Los cuadros se volvieron más profundos, más intensos, como si las dos partes de su personalidad hubieran encontrado por fin la armonía. Ya no cerraba la puerta con llave ni se escondía de los visitantes ocasionales. Los artistas jóvenes empezaron a pedirle consejo, no sobre técnica, sino sobre honestidad en el arte, sobre cómo encontrar su propia voz. Una chica, una artista en ciernes a la que le temblaban las manos de emoción, le preguntó: ¿Cómo te decidiste? ¿Crear un segundo yo? ¿Ser libre? No se trata de ser libre de los demás, respondió Ángela, mirando su obra inacabada. Se trata de liberarte de ti misma, de tus propios miedos y limitaciones. Los críticos estaban revisando todo el mundo del arte contemporáneo de la ciudad. Aparecieron análisis en profundidad sobre el problema de la autenticidad en el arte, sobre la delgada línea que separa la influencia del plagio. Algunas galerías empezaron a exigir a los artistas documentación detallada del proceso de creación de sus obras. En la inauguración de la nueva exposición de Ángela en la sala central de exposiciones, la cola se extendía a lo largo de una manzana. Por primera vez, las obras de Angela Hathaway y Lillian Mast colgaban una al lado de la otra, creando un asombroso diálogo de estilos y emociones. Cada cuadro se percibía ahora de un modo nuevo, adquiriendo significados adicionales en el contexto de la historia completa. Entre el público se murmuraba que se había visto a Prudy. Supuestamente entró con gafas oscuras y peluca, como la propia Ángela había paseado en una ocasión. Pero solo eran rumores. Algunos fantasmas solo existen en la imaginación. En las tranquilas horas de la mañana, Ángela trabajaba en una nueva serie de cuadros. Contaba una historia de transformación, cómo una nueva verdad nacía de las cenizas de la mentira y la traición. Ahora ya no necesitaba máscaras ni seudónimos, solo tenía que ser ella misma y dejar que su pincel dijera lo que había estado en su alma durante años. Cada nueva obra se convertía en una revelación, no solo para el público, sino también para ella misma. En el entretejido de colores y líneas encontraba respuestas a preguntas que la habían atormentado durante mucho tiempo. Por fin, el arte se había convertido en lo que siempre debió ser, la verdad pura e impoluta. La vieja escuela de arte, a las afueras de la ciudad, olía a trementina y aceite de linaza fresco. Ángela dispuso paletas y pinceles sobre las mesas para su primera clase magistral. Rachel, una chica de 15 años con el pelo rojo recogido en un moño informal, destacaba entre los alumnos. Trabajó con trazos gruesos, creando texturas caprichosas. «Mira cómo se comporta la pintura sobre un lienzo sin imprimar», dice Rachel untando el ámbar con los dedos, ignorando los pinceles. «Casi parece cuero». Ángela se inclinó sobre su trabajo. Efectivamente, la textura parecía la de una superficie viva. Había algo ingenioso en lo impropio de la técnica. Después de clase, Ángela se quedó en la Galería de Arte Contemporáneo. Una nueva exposición había atraído a coleccionistas de toda la costa. Mirando el catálogo, sintió una mirada atenta sobre ella. Perdone mi brusquedad, pero su técnica de estratificación en la última serie es increíble. Un hombre alto con chaqueta de tweed le tendió la mano. Michael Andrews. Colecciono pintura contemporánea, pero me interesa más el proceso de creación. Hablaron durante 2 horas sobre la escuela veneciana de pintura, experimentos con esmaltes e imprimaciones acrílicas modernas. Michael resultó ser algo más que un simple coleccionista. Estudiaba técnicas pictóricas antiguas, intentando recrear las recetas perdidas de los maestros. En su estudio, Ángela empezó a trabajar en una nueva serie. La imprimación de los lienzos le llevó más tiempo. Experimentó añadiendo trozos de mármol para crear una base en relieve. La idea surgió tras observar el trabajo de Rachel.
Michael la visitaba a menudo mientras trabajaba y le traía pigmentos raros de su colección. Un día, le enseñó un frasco de auténtico ultramar extraído del lapislázuli. El color era más profundo y vibrante que cualquiera de sus equivalentes modernos. Su relación se desarrolló sin prisas, a través de conversaciones sobre arte y experimentos conjuntos con colores. Podían pasarse horas discutiendo sobre el efecto de la luz en la percepción del color o sobre las ventajas de los distintos aglutinantes. En clase, Rachel seguía sorprendiendo. Trajo un trabajo realizado sobre un trozo de madera vieja en el que la textura de la madera formaba parte de la composición. Otros alumnos empezaron a experimentar con bases poco convencionales, convirtiendo la clase en un laboratorio de arte contemporáneo. Por las tardes, Angela trabajaba en su propia técnica. Combinó técnicas clásicas con materiales modernos, añadiendo pigmentos metálicos a los óleos tradicionales. El resultado superó las expectativas. Los cuadros parecían brillar desde dentro. Michael la invitó al laboratorio de su casa, una habitación llena de frascos y tarros de pigmentos. Allí pasaron un fin de semana recreando una antigua receta de carmín. El rojo resultante era tan intenso que casi parecía vivo. Al final del trimestre, los alumnos organizaron una exposición. La obra de Rachel, una serie de retratos sobre muebles viejos, causó furor. Angela vio en sus atrevidos experimentos ecos de su propia juventud, cuando apenas estaba creando a Lillian Mast. Michael ayudó a organizar una excursión a un taller de pintura antigua. Los niños vieron cómo se molían los minerales y cómo se preparaban los aglutinantes. Rachel anotó recetas en un cuaderno destartalado, ideando sus propias variaciones. A finales de año, Angela había completado una nueva serie de obras. Los cuadros combinaban todo lo que había aprendido durante ese tiempo: técnicas antiguas, experimentos modernos y la mirada fresca de sus alumnos. Se podía sentir en ellos la libertad y la alegría del descubrimiento. El día de la inauguración de la exposición acudió todo el mundo: alumnos, colegas, coleccionistas. Michael se quedó comentando detalles técnicos a los espectadores interesados. Rachel llevaba a los alumnos más jóvenes de cuadro en cuadro, explicándoles técnicas y materiales. Por la tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Angela se quedó sola en la galería. Al día siguiente comenzaba un nuevo trimestre y tenía que preparar el material para sus clases. Sonríe al recordar las caras de alegría de los alumnos cuando ven el ultramar real. La vida estaba llena de nuevos colores y cada día traía nuevos descubrimientos. La carta de la Academia de Arte de Venecia llegó un sábado por la mañana. Angela estaba terminando de empaquetar sus cuadros para una exposición individual en Milán cuando el mensajero llamó al timbre. ¿Clases sobre técnicas pictóricas modernas? Rachel, que estaba ayudando en el estudio, miró por encima del hombro. La profesora Angela Hathaway suena impresionante. No seas extravagante. Mejor ayuda con ese marco. Rachel, ahora estudiante universitaria de arte, había celebrado recientemente su propia exposición, Texturas del Tiempo. ¿Y recuerdas cuando solía manchar pintura con los dedos? Eras el único que no me reprendía. Porque a veces romper las reglas es la única forma de encontrar algo nuevo. En el laboratorio de Michael investigaban sobre pigmentos históricos. Hoy intentaban recrear un raro tono verde del siglo XV. Aquí necesitamos más malaquita. Michael añadió cuidadosamente el polvo a la mezcla. Los registros hablan de un brillo distintivo. O podrías probar con otro aglutinante. Angela observó una pincelada de prueba sobre el lienzo. Mira cómo juega la luz en la superficie. El pájaro azul también ha cambiado. La joven sobrina del señor Morrison había convertido la galería en un espacio experimental. Angela, ¿qué te parece la exposición de instalaciones de luz?, preguntó, arreglando la iluminación. Podrías combinarla con tu nueva obra. ¿Por qué no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo reaccionan los pigmentos a la iluminación.
El estudio experimental de Ángela era un lugar de reunión habitual para los artistas. Las discusiones se prolongaban a menudo hasta altas horas de la noche. Esta textura parece una rodaja de ágata. El joven artista pasó el dedo por la superficie seca. Todo tiene que ver con el orden de las capas, explicó Ángela, y la temperatura de secado. Un día, su trabajo se vio interrumpido por un invitado inesperado, un restaurador de arte de Florencia. «¡Mamma mía! Esto es técnica veneciana clásica», exclamó, mirando las piezas de prueba. «Señora, debe ayudarnos con los frescos del siglo XIV. Con una condición, quiero aprender las recetas originales de pintura». Michael convirtió una vieja villa de las afueras en una residencia artística. Por las tardes, artistas de todo el mundo se reunían en la biblioteca. «Mira lo que he traído de Marruecos». Michael abrió un rollo de pigmentos. Los artesanos locales siguen fabricando colores según antiguas recetas. Este tono de ocre, nunca lo había visto. En el jardín de la villa se montó una exposición al aire libre. Los cuadros se colocaron entre los árboles para que la luz natural jugara con los colores. «Cada vez son diferentes», comenta un crítico. «De eso se trata», respondió Ángela. «El arte vive, respira, cambia, y nosotros también». La víspera de su viaje a Venecia, Ángela terminó un cuadro muy especial. Combinaba todos sus hallazgos, técnicas históricas, experimentos modernos, experiencias con materiales poco habituales. «¿Cómo quieres llamarlo?», preguntó Michael mirando el lienzo. «Una continuación». «¿Por qué?». «Porque en el arte no hay punto final. Cada obra es un paso hacia la siguiente». La tienda de antigüedades de las afueras de Venecia olía a madera vieja y polvo. Ángela estaba mirando una colección de pinceles del siglo XIX cuando oyó una voz familiar. En el mostrador estaba Prudy, visiblemente mayor, con el pelo teñido de oscuro. Le estaba explicando algo a la adolescente, señalando los antiguos tubos de pintura. «Verás, Marie, los artistas solían hacer sus propios colores. Cada tono era único». Se miraron y un momento de reconocimiento quedó flotando en el aire polvoriento. En los ojos de Prudy brilló el miedo, luego la humildad. Asintió débilmente y se apresuró a llevar a su hija a otra habitación. Sobre la encimera había un cuaderno de dibujo abierto. Los bocetos de la joven Marie mostraban un talento indudable. Real, no prestado. Venecia recibió a Ángela como a una vieja amiga. Calles estrechas, puentes sobre los canales, aire húmedo impregnado de sal e historia. En la Academia de Bellas Artes, su despacho estaba en un antiguo palacio con vistas al Gran Canal. A los estudiantes les gustaba reunirse aquí por las tardes, cuando el sol poniente coloreaba las paredes en tonos de oro veneciano. «Signora Hathaway», entró el profesor Vittorio, un italiano de pelo gris y mirada atenta, después de su clase sobre los colores de la escuela veneciana. Su enfoque de la enseñanza es único. No te limitas a hablar de técnica, sino que expones a los alumnos el alma de la pintura. Una semana después, le ofrecieron un puesto permanente. Ángela se dio cuenta de que las exposiciones ya no eran tan satisfactorias como antes. El trabajo con los estudiantes se había apoderado de ella por completo. Cada día traía nuevos descubrimientos. Cada pregunta la hacía ver el arte desde un ángulo diferente. En la biblioteca de la Academia encontró por casualidad el catálogo de su antigua exposición. En la foto, Brody estaba junto a ella, sonriendo a la cámara. Ahora dirigía una pequeña galería en Chicago, especializada en jóvenes abstraccionistas. A veces veía su nombre en revistas de arte. Parecía haber encontrado por fin su vocación, promocionar a artistas con verdadero talento. Ángela pasaba largas horas en los archivos de la Academia, estudiando antiguas recetas de pintura. Junto con los estudiantes, recreaban técnicas olvidadas y experimentaban con pigmentos naturales. Un día consiguieron reproducir el legendario tono rosa utilizado por Tiziano.
Michael acudía cada 15 días, alojándose en un pequeño hotel cercano. Su relación, que comenzó con conversaciones sobre pigmentos, se convirtió en algo profundo y tranquilo. Traía materiales raros de Marruecos, India y Nepal para su investigación. Paseaban por las calles venecianas hablando de nuevos proyectos. Un día, sentados en un pequeño café junto al canal, le dijo: «¿Sabes? El camarero acababa de traerles prosecco y un plato de pequeños bocadillos. Quizá ha llegado el momento de combinar nuestras colecciones, y no solo las suyas». Su laboratorio de los suburbios de Venecia acoge ahora a estudiantes de todo el mundo. Equipos modernos se yuxtaponían a antiguos aparatos para frotar pigmentos. Michael había convertido el lugar en un auténtico centro de investigación. Rachel, que se graduó con matrícula de honor, se quedó como estudiante de posgrado. Su trabajo sobre la interpretación moderna de las técnicas pictóricas antiguas ha despertado interés en los círculos académicos. El primer capítulo, sobre la historia de Lillian Mast, analizaba el fenómeno de los alter egos artísticos en el arte contemporáneo. «¿Recuerdas cuando vine por primera vez a tu clase?», preguntó un día mientras ayudaba a preparar el material para un seminario. Tan engreída. Creía que lo sabía todo en el mundo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta. Cuanto más aprendes, más claro ves lo poco que sabes. En el pequeño estudio sobre el canal, Ángela siguió pintando para sí misma, sin pensar en exposiciones ni ventas. Sus nuevas obras eran íntimas, como de cámara. Experimentó con frescos, utilizando técnicas tradicionales venecianas con una interpretación moderna. Una noche, mientras trabajaba en otro cuadro, oyó que llamaban a la puerta. Marie, la hija de Prudy, estaba en el umbral. «Perdone. Te he visto en la tienda de antigüedades. Mamá me contó toda la historia. Y ya, me gustaría estudiar. De verdad». En los ojos de la chica ardía el mismo fuego que Ángela había visto una vez en los de Rachel. Una verdadera pasión por el arte, no contaminada por el deseo de fama o reconocimiento. Venecia cambiaba con cada estación, pero su alma seguía siendo la misma. En el laberinto de calles, Ángela encontraba nuevos lugares para dibujar. Los estudiantes la seguían, aprendiendo a ver la belleza en los juegos de luz de los muros antiguos, en los reflejos del agua turbia de los canales. De estas observaciones nació su última serie de obras, pequeñas pinturas, casi miniaturas, que transmitían impresiones fugaces. Un rayo de sol en un fresco agrietado, un patrón de sombras en el pavimento, el resplandor de la luz del atardecer en la ventana del palacio. Ya no era necesario que demostraran nada al mundo. Ahora simplemente disfrutaba del proceso de creación, disolviéndose en el interminable juego de luces y colores, transmitiendo su amor por el arte a una nueva generación de artistas. Michael la comprendía como nadie. Por las tardes se sentaban en su estudio, hablaban de nuevos proyectos, planeaban investigaciones conjuntas, soñaban con crear una escuela donde las técnicas antiguas se encontraran con la tecnología moderna. La vida adquirió un nuevo ritmo, acompasado y lleno de significado. Por la mañana, conferencias en la academia. Por la tarde, trabajo con los estudiantes en el laboratorio. Por la noche, su propia creatividad. Y siempre, búsqueda, investigación, descubrimientos. En esta ciudad construida sobre el agua, donde cada piedra respira historia, Ángela encontró por fin su verdadero hogar. Aquí, el pasado y el presente se entrelazaban con la misma naturalidad que los dibujos de los frescos antiguos, y el arte no era una forma de alcanzar la fama, sino la esencia misma de la existencia. 20 años después, la antigua villa cercana a Venecia se ha convertido en un renombrado centro educativo. En el jardín, entre árboles centenarios, se alzaban los caballetes de los estudiantes. En los laboratorios olía a pintura y trementina. Michael seguía trayendo pigmentos raros de sus viajes, y su colección conjunta de materiales históricos estaba considerada una de las mejores de Europa.
Rachel dirigía el departamento de investigación y seguía estudiando las técnicas antiguas. Marie, la hija de Prudy, enseñaba composición en la escuela de verano. Su obra ya se había expuesto en importantes galerías de Italia y Francia. En el estudio favorito de Angela, sobre el canal, había ahora otro caballete para su nieta, que había heredado la pasión por las combinaciones de colores inusuales. En las paredes colgaban pequeños cuadros de diferentes años, testigos de un largo viaje en el que cada accidente y cada error se convertían en una nueva idea. En el pequeño patio de la villa, donde las páginas amarillentas de viejos bocetos susurraban al viento, Ángela se sentó con su nieta a mirar sus dibujos. «Abuela, ¿es cierto que una vez pintaste con otro nombre?» «Sí, creía que me ocultaba tras una máscara, pero en realidad buscaba mi verdadero yo». «¿Y lo encontraste?» Ángela miró el boceto en el que su nieta, sin saberlo, había combinado las técnicas de Angela Hathaway y Lillian Mast en algo completamente nuevo. «Sabes, en el arte no importa cómo te llames. Lo que importa es lo que dices con tus cuadros».